tema pues endémico, ¿no? Que es el tema del dengue y embarazo, ¿ya? Actualmente, de las enfermedades endemoepidémicas, es la más importante de las Américas, el dengue, ¿ya? Más o menos hay un aproximado de 50 hasta 100 millones de casos anuales, ¿no? De estas pacientes, hasta 500.000 pueden tener un dengue de tipo hemorrágico, de 25 a 50.000 pueden fallecer, y en las Américas tiene un gran impacto. Prácticamente no hay, bueno, creo que Canadá y Uruguay podrían considerarse libres del vector, pero después todo el resto de los países estamos todavía libres, con el vector muy presente. Ustedes han visto cuántos casos de dengue ha habido este año, ¿no? Y el impacto económico también es altísimo, ¿no? Y en las embarazadas se dice que en zonas endémicas puede haber hasta un 2 al 5% de los casos de dengue pueden ser en pacientes embarazadas. ¿Ya? Ustedes ya conocen la clase de parasitología, no la vamos a dar. En nuestro medio es Aedes aegypti, Albopictus es en otros países, en otras zonas. ¿Ya? Nosotros tenemos el vector, ¿ya? Que ustedes conocen el ciclo de vida del vector, ¿no? Ya lo han avanzado en parasitología. Es un mosquito que tiene una vida media entre 25 a 30 días. Generalmente es la hembra la que causa las picaduras. Son mosquitos que suelen estar cerca de los domicilios, cerca de las casas, ¿no? Son mosquitos que suelen picar de día. Las hembras son las que pican generalmente, y siempre después de picar buscan un reservorio para poner sus huevos. Ustedes saben que generalmente es un reservorio que tenga aguas detenidas. ¿Ya? La diferencia un poquito entre Aedes aegypti y Albopictus es que el Aedes aegypti suele buscar aguas limpias generalmente, ¿no? Entonces, en nuestro medio, pues en muchos lugares donde no tienen agua potable, etcétera, utilizan agua y mantienen agua en bidones, en turbinas abiertos, etcétera. Es donde generalmente Aedes aegypti suele colocar sus huevos. Albopictus, que es más que todo de las zonas asiáticas y de otros continentes, suele utilizar aguas más sucias, más turbias, a diferencia del Aedes aegypti que utiliza aguas más limpias, ¿ya? El virus, ¿no? Es un arbovirus de la familia Flaviviridae, es un virus RNA, ¿ya? Que tenemos 4 cepas de virus nosotros, ¿ya? Tenemos 4 cepas, ¿ya? Tenemos la cepa 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue. Ya la 1 y la 2 son las que más tenemos en nuestro medio, ¿ya? Y la 3 y la 4 no tenemos demasiado. El virus tiene una cápside, ¿no? Una cápside donde tiene algunos elementos que nos pueden servir para el diagnóstico. Hay ciertas proteínas, especialmente la proteína MS1, que nosotros podemos detectarlo en pruebas serológicas, no serológicas, virológicas tempranas, ¿no? Eso vamos a ver en la parte del diagnóstico, ¿no? Entonces, eso en relación al virus. Ahora, los factores de riesgo, ¿no? Ustedes ya saben. Sí, lo siento. Factores de riesgo, ¿ya? La presencia de mosquitos, ¿no? Lugares endémicos, ¿ya? Generalmente se dice que el mosquito vive en lugares donde tenemos una temperatura mayor entre 10 y 30 grados centígrados. Ya se dice, pero ya hemos visto últimamente que hasta en lugares donde tienen temperaturas más bajas, el mosquito aparecerá mutado y sobrevive. Pero generalmente es en los lugares donde tenemos esa temperatura, ¿no? La ubicación geográfica, ¿no? Idealmente que sea por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar, es hermoso para que el mosquito pueda sobrevivir, ¿ya? Personas con inmunodepresión, individuos con enfermedades genéticas, en general tienen más posibilidades de tener el virus. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Las embarazadas tienen alteraciones de la inmunidad, definitivamente. Cuando ustedes hagan un control prenatal van a ver que la paciente tiene más vaginitis, tiene más infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque hay alteraciones de la inmunidad. Entonces la hace más susceptible a que pueda tener este problema, ¿no? Personas con infecciones previas también. Cuando hay una circulación simultánea de los 4 serotipos individuales, no puede haber lugares donde haya mucha migración y mucho turismo, ¿no? Gente que se mueve de un lado a otro puede llevar el virus de zonas endémicas a zonas donde no lo hay y así transmitir también la enfermedad.
¿Ya? Antecedente de enfermedad previa con alguno de los serotipos, con un poco más de factor de riesgo, individuos con enfermedades de base, personas con carencias nutricionales y clima caluroso con precipitaciones fluviales. ¿No? Aunque se ha visto, aunque en lugares donde no llueva mucho, si tienen aguas contenidas, aguas estancadas, igual puede aparecer con mayor posibilidad el vector. Muy bien, me he basado más que todo en el Programa Nacional de Chagas y en las NACs. Las NACs son las normas de atención clínica, que nosotros básicamente en eso nos tenemos que basar para no infeccionar, y en eso lo divide el dengue en dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma, ¿no? Y también le da un grado, los grados de dengue según la gravedad, ¿ya? El grado 1, en la cual existe en ambos lados, en todos los lados existe trombocitopenia y hemoconcentración en algún momento de la enfermedad. Vamos a ver en otra diapositiva la historia de la enfermedad, ¿no? En el grado 1 no hay hemorragia espontánea, pero en el grado 2, 3 y 4 sí puede existir hemorragia. ¿Ya? La prueba del torniquete suele ser positiva en el grado 1 y 2, en el grado 3 y 4 ya no siempre puede haber positividad o negatividad. ¿Ya? La presión arterial es normal en el grado 1 y 2, en el grado 3 es baja y en el grado 4 ya es imperceptible. Justamente a los grados 3 y 4 ya se denomina el síndrome de shock por dengue, ¿no? Incluso puede haber prueba negativa, aunque exista shock, porque ha habido realmente mucho consumo de las plaquetas y una plaquetopenia en serio. Tenemos, dentro de la sintomatología básica del dengue sin signos de alarma, ¿qué tenemos? Primero, el antecedente epidemiológico. Una persona que vive o haya viajado en los últimos 14 días a áreas con transmisión de dengue, fiebre, elevación brusca o historia de fiebre recurrente de 7 o menos días y 2 o más de los siguientes síntomas. Básicamente, toda mujer con fiebre tiene que estar en nuestra cabeza esa posibilidad de dengue. Si bien hay otras causas de fiebre en la embarazada, pero una fiebre persistente, sí o sí. ¿Y qué otros síntomas debería tener? Malestar general, cefalea y o dolor retroorbitario, dolor muscular o articular, náuseas y vómitos exantema o erupción cutánea, en el laboratorio una leucopenia, petequias o el test del torniquete positivo, ¿no? Entonces, toda mujer que venga, haya estado en contacto, que haya viajado de algún lugar endémico, ¿no? Con un cuadro febril agudo, aparentemente sin un foco, tenemos que sospechar de dengue, ¿no? Existen incluso pacientes con un dengue asintomático, los niños, etcétera, ¿no? Pero cuando ya haya fiebre, nosotros tenemos que sí o sí pensar en esa posibilidad. Ahora, el dengue con signos de alarma, ¿no? Que además de la fiebre y los síntomas que tenga el paciente, tenga dolor abdominal intenso y continuo o a la palpación del abdomen, vómito persistente, más de 3 vómitos por día, en 1 hora o 5 en 6 horas, derrame seroso, peritoneo, pleura, pericardio, detectado por la clínica, ¿no? O por imágenes, rayos X, tomografía, ecografía, etc. ¿No? Cualquier sangrado que sea inexplicable en esta paciente con fiebre, que tenga letargia, somnolencia o irritabilidad, hipotensión postural o hipotimia, que tenga una hepatomegalia más o menos 2 centímetros por debajo del borde costal, o un hematocrito elevado para su edad de sexo, además con plaquetopenia o incremento del hematocrito y disminución de las plaquetas en 2 muestras consecutivas. ¿Ya? Entonces, eso ya me avisa de un dengue con signos de alarma. Si además tengo un escape importante de plasma que lleva a un síndrome de choque por dengue, SSD, acumulación de fluidos en el pulmón que se sientan a la clínica o pueda tener homodisnea o en otros sitios, sangrado grave según la evaluación del estadio del clínico, ¿no? Que nosotros podemos observar algún tipo de sangrado, con daño orgánico grave. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Por los laboratorios. No nos puede mostrar una AST o ALT mayor o igual a 1000, alteraciones cognitivas del sistema nervioso central o alteraciones cardíacas, ¿no? Que podamos sentir que la paciente tiene, por ejemplo, un derrame pericardio, ¿no? Entonces, todas estas cosas ya me dan un dengue grave o también llamado síndrome de choque por dengue.
¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos nosotros el caso de dengue? ¿No? Un caso probable es un paciente que tenga la epidemiología endémica de donde esté viniendo, con fiebre y 2 o más de los síntomas que ya habíamos dicho, aunque no tengamos el examen, ¿no? Porque en primeros niveles de atención muchas veces no tenemos el examen para hacerlo, pero esa paciente es un caso probable. ¿Ya? Un caso confirmado, una paciente que tenga esos síntomas y que tenga las pruebas o virológicas o serológicas positivas, ¿no? Y ambos casos se convierten en casos comunicables, ¿no? Nosotros, sea un caso probable o un caso confirmado, nosotros deberíamos llenar en un sistema para poder llenar y comunicar esto al sistema departamental de salud. ¿Ya? ¿Qué estudios le pedimos a las pacientes con dengue o con sospecha de dengue? ¿No? Sí o sí le pedimos un hemograma, ¿no? Porque nos interesa demasiado el hematocrito de las pacientes y el recuento de plaquetas. ¿Ya? Le pedimos un BDR, le pedimos un examen general de orina, una glicemia, un ELISA si tenemos la disponibilidad. Las transaminasas y las bilirrubinas obligatoriamente. Le pedimos electrolitos en sangre, un test de coagulograma completo, la velocidad de litrosedimentación, proteínas totales, gasometría, ureacreatinina y, si fuera necesario, incluso un hemograma. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Podemos encontrar leucopenia en el hemograma, podemos encontrar a veces linfocitosis también. Lo que les decía, el hematocrito y el recuento placentario son la clave que nos ayuda a detectar la gravedad o incluso solamente diagnosticar, porque van a ver que la mayoría de las pacientes, aunque no tengan un dengue grave, van a tener en algún momento alteraciones del hematocrito y alteraciones de las plaquetas, que se recuperan en algunas pacientes, en la mayoría de las pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos preocupa? Un descenso en el número de leucocitos, ¿ya? Una disminución rápida en el número de plaquetas, los estudios se deben hacer diariamente en las pacientes, ¿ya? Un aumento del hematocrito con relación al basal en muestras consecutivas, ¿ya? También tenemos que pedir, en todo caso, cuando ya vemos que estas pacientes están teniendo estas complicaciones, complementamos con otros exámenes de laboratorio, solicitamos albúmina, solicitamos gases arteriales, enzimas cardíacas, proteína C reactiva y lactato y procalcitonina. En pacientes que se nos están complicando, son los exámenes que deberíamos solicitar. ¿Ya? ¿Qué más le pedimos a la paciente? Una rayos X de tórax anterior y posterior, ¿no? Si está embarazada, pues hay que proteger el abdomen, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que estamos buscando? Derrame pleural, estamos buscando una cardiomegalia o alguna otra alteración. Una ecografía abdominal, ¿no? Con atención al hígado principalmente, ¿no? Y buscando la presencia de ascitis, ¿no? Porque nosotros sabemos que la salida de líquidos al tercer espacio es uno de los principales problemas del dengue con signos de alarma, ¿ya? Le pedimos una ecografía obstétrica, sí, para ver cómo está nuestro feto, ¿no? Le pedimos un perfil biofísico fetal y un Doppler fetal según necesidades, según momento del embarazo en el que se encuentra, ¿ya? Entonces, cuando nosotros también encontremos leucopenia, linfocitosis, alteración del hematocrito y recuento placentario, igual se pueden aparecer. Pueden aparecer estos problemas en la mujer embarazada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Ya les había dicho que muchas veces el diagnóstico es simplemente clínico, ¿ya? Un diagnóstico epidemiológico según la zona en la que te encuentres, ¿ya? Un diagnóstico serológico o virológico, que es las pruebas sanguíneas que le hacemos a la paciente, y el diagnóstico laboratorial complementario, que muchas veces es enviando las muestras a CEPES. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico clínico, ¿ya? Ya habíamos visto fiebre, o sea, toda paciente con fiebre inexplicable, cefalea frontal o retroorbitaria, mialgias, artralgias o un rash, ¿no? Con algunas máculas, manchas que tenga la paciente. Fiebre alta también, que puede estar seguida por algunos fenómenos hemorrágicos, ¿no? Signos de extravasación vascular, porque aumenta la permeabilidad vascular en las pacientes con dengue, ¿no? La prueba de torniquete positiva puede aparecer en el dengue de tipo hemorrágico, pero vemos que cuando se pone grave, hasta esta prueba puede desaparecer, ¿ya? Cuando haya un pulso rápido y débil,
cuando hay un estrechamiento de la presión del pulso, ¿no? Una diferencia de la tensión arterial de 20 milímetros de mercurio menos. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros medimos la diferencia entre la sistólica y la diastólica, ¿no? Normalmente tiene 30, 40 milímetros de mercurio de diferencia. En el dengue esa diferencia puede achicarse, puede salirte una presión, por ejemplo, 110, 100 o 90, 80. Esa disminución de la presión, de esa presión arterial diferencial, también te puede dar el riesgo de que esté padeciendo esta paciente complicaciones del dengue. Extremidades frías, oliguria y paciente con confusión mental, ¿no? Ya al tercer, cuarto día de evolución puede haber signos más fuertes todavía. Dolor abdominal intenso o sostenido, vómitos muy frecuentes, irritabilidad, somnolencia y a veces un descenso brusco de la temperatura, ¿ya? Ahora, las embarazadas suelen tener un poquito más de fiebre, mialgias, artralgias, cefalea y dolor retrourticario, ¿no? No siempre hay una erupción o exantema, solo en la mitad de los casos generalmente, ¿no? El diagnóstico epidemiológico, como les digo, es fundamental preguntar a la paciente con la historia clínica dónde ha estado, dónde vive, si ha venido de algún lugar o si tiene algún familiar que haya aparecido, que haya llegado de algún lugar endémico, nos da ese riesgo epidemiológico y nos da ese diagnóstico epidemiológico de la paciente, ¿no? Por lo menos que haya ocurrido 2 semanas antes al cuadro clínico, ¿no? Y el diagnóstico, pues, laboratorial serológico, ¿no? Podemos hacer el aislamiento del virus hasta el día 5 de iniciada la fiebre, con pruebas especiales, ¿no? La confirmación por laboratorio se logra con una muestra de suero en la fase aguda, obtenida de forma temprana, menos o igual a 7 días del comienzo de la fiebre, ¿no? Lo hacemos mediante el PCR, ¿no? El suero donde les decía que busca ese antígeno, el NS1, por medio del inmunoensayo, el que les decía de la cápsida del virus, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer en los primeros 7 días si tenemos disponibilidad, ¿no? Ahora, si no hemos podido hacer, ya podemos hacer las pruebas serológicas. Desde el día 7, iniciada la fiebre, donde aparecen los anticuerpos IgM que se van a elevar primero. Y después la respuesta secundaria, predominan anticuerpos IgG y los títulos pueden ser bastante altos, pero esto con el pasar de los días. ¿Ya? Esta diapositiva es muy interesante porque justamente nos muestra esa evolución de la enfermedad, ¿no? De inicio, desde el día 0 de la enfermedad, empieza a elevarse la temperatura, ¿no? La temperatura puede llegar a niveles altos, hasta 40 grados centígrados, ¿no? Potencialmente la paciente puede tener una deshidratación, entonces por eso vamos a ver que en el manejo es pues, líquidos, ¿no? Bastante en esta primera etapa, ¿no? Luego también ya puede haber en el día 2, día 3, una disminución en el cambios en el hematocrito, ¿no? El hematocrito puede ir disminuyendo, lo mismo que las plaquetas están bajas, ¿ya? El hematocrito está al inicio normal, las plaquetas son las que van disminuyendo. Y aquí tenemos que podemos hacer el diagnóstico porque la viremia es alta. Por eso les digo que en los primeros días es ideal poder hacer las pruebas de PCR, donde podemos encontrar directamente el virus, ¿ya? Todas las pacientes llegando al tercer, cuarto y quinto día ya pueden tener una cierta disminución de la temperatura, pero es donde se define qué curso va a seguir la enfermedad. Muchas de las pacientes pueden tener en este momento signos de shock, signos hemorrágicos, signos de falla de órganos, ¿no? El hematocrito comienza a elevarse, se eleva porque la paciente está perdiendo líquido en el tercer espacio y aumenta el hematocrito alto, casi en todas las pacientes, ¿no? Y empieza pues las pruebas serológicas a servirnos porque el IgM empieza a elevarse. Después del quinto a sexto día, ya muchas de las pacientes que hayan tenido plaquetopenia y aumento del hematocrito van a mejorar. La mayoría de las pacientes, ya, porque de los 100% de las pacientes, solamente el 8% te va a hacer un dengue con signos de alarma y solo el 2% te va a hacer un síndrome de shock por dengue. Entonces la mayoría pues va a tener una resolución, sus plaquetas se van a resolver, el hematocrito va a empezar a disminuir, ¿no? Empieza la absorción de líquidos, empieza a desaparecer y la paciente puede entrar en un proceso de recuperación, ¿no? Pero hay algunas pacientes que sí pueden complicarse en estos momentos del embarazo.
¿no? Tenemos esta fase, la fase febril, la fase crítica y bueno, la fase de recuperación en la mayoría de las fases. ¿No? Entonces aquí también nuevamente nos explica cuándo podemos pedir las pruebas virémicas y cuándo podemos pedir las pruebas serológicas, ¿no? Para poder ver. Esta es la diapositiva, me parece muy clave para ver la evolución de la enfermedad. ¿Ya? Es importante el diagnóstico clínico y la sospecha clínica, ¿no es cierto? Son los pilares fundamentales, ¿no? Y las pruebas diagnósticas en embarazados son las mismas que en la población, no hay ninguna diferencia, digamos, de la prueba normal y la prueba de una mujer embarazada. Ahora, una ecografía obstétrica en la paciente suele ser normal en las pacientes sin signos de alarma, pero una ecografía abdominal en las pacientes con signos de alarma y con dengue grave, podemos tener engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, puede haber líquido perivesicular, puede haber hepatomegalia, esplenomegalia y líquido de extremidades serosas, ¿no? Una síntesis. Eso, mientras más se complica la paciente, más posibilidades tenemos de esas complicaciones. ¿Ya? ¿Con qué nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? ¿No? Podemos hacer diagnóstico con cualquier otro síndrome febril, incluso los que a veces tenemos de origen desconocido, pero más aún si es desconocido, nosotros tenemos que sospechar la posibilidad de un dengue. Síndrome febril debido a otras arbovirosis. En el caso de la embarazada, es una situación muy complicada que puede darnos de que el síndrome de Herd también te presenta plaquetopenia, ¿no es cierto? Entonces también tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las demás pruebas, con la presión arterial, con las demás alteraciones que va a tener el embarazo. Por ejemplo, en el síndrome de Herd también tienes disminución, alteraciones de las enzimas hepáticas. ¿Puedes cerrarlo la puerta? No puedes tener alteraciones de las enzimas hepáticas, puedes tener alteraciones de las plaquetas, ¿no es cierto? Entonces la diferenciación realmente nos va a servir, tal vez la ecografía Doppler, los antecedentes de la paciente, el control prenatal, todo eso. Lo mismo en la preeclampsia con criterios de severidad, porque han debido ver que muchos laboratorios que pedimos en el dengue son los mismos que pedimos en la tetraplasia. No pedimos igual las pruebas hepáticas, pedimos de todas formas, ¿no? Entonces, ¿qué me puede servir? Por ejemplo, ¿qué me podría servir? La proteinuria, ¿no es cierto? La proteinuria no se altera en las pacientes con dengue, pero en las pacientes con preeclampsia sí tenemos una alteración de las proteínas en el organismo, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que ayudarnos para poder hacer un diagnóstico. Una paciente con policistitis aguda también podemos tener ciertas cosas que se parecen a dengue. Otro tipo de fiebres o enfermedades tropicales, una neumonía, un tromboembolismo pulmonar, son otros diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer. Ahora, con las enfermedades actuales, con dengue, chikungunya y zika, también tenemos que hacer la diferenciación, ¿no es cierto? En las pacientes con dengue, generalmente más posibilidad tenemos que haya fiebre y mialgias. En la chikungunya hay más dolor articular y fiebre, ¿no? Y en Zika generalmente inicia con un exantema o prurito, ¿no? En el dengue generalmente esta fiebre y mialgia es de moderada de 5 hasta 7 días, ¿no? En el chikungunya el dolor articular y la fiebre es intensa, pero dura un poco menos, de 3 a 5 días, ¿no? Y en el Zika generalmente es leve, poco frecuente y dura de 1 a 3 días. Pero en el Zika tenemos que la paciente tiene problemas de conjuntivitis, lo cual hemos visto que en el dengue no es algo común, ¿no? Las pacientes tienen mialgia, dolor retrocular, etcétera, pero no conjuntivitis. Entonces es una forma clínica, digamos, de diferencia, y si hay mucha dificultad, pues el laboratorio nos puede ayudar. Muy bien. ¿Cómo nosotros tratamos una paciente en la que tenemos sospecha o confirmación de dengue? ¿No? Si tenemos una paciente con dengue sin signos de alarma, podemos atenderla en un primer nivel de atención, ¿ya? Pero si tenemos una paciente con dengue con signos de alarma, sí o sí debería irse a un segundo o a un tercer nivel de atención. De antemano, toda paciente embarazada con dengue se interna, es lo que dice el protocolo. Ya se debe internar para poder evaluar a esa paciente en los siguientes días. ¿Ya? Paciente con dengue sin signos de alarma, ¿no? Como les digo, se interna la paciente.
¿no? Se la mantiene en reposo relativo, no en reposo absoluto, se vigila los signos vitales, ¿no? Constantemente, por lo menos, mínimamente cada 4 horas ese paciente. A esta paciente no necesitaríamos utilizar dosis endovenosa, solución endovenosa, si no tiene ninguna alteración, ¿no? de la presión, etcétera, ¿no? Pues se puede hacer solamente con soluciones de rehidratación oral. Si tiene algunas alteraciones, podrías utilizar líquidos endovenosos, ¿no? Con solución salina 0,9%, con o sin dextrosa, ya una dosis de mantenimiento, ¿ya? Generalmente una solución para 8 horas, ¿ya? Esta paciente debe ser monitorizada la fiebre, el balance hídrico y su diuresis diariamente y la temperatura cada 4 horas mínimamente, ¿no? ¿Cómo manejamos la fiebre? Medios físicos, ¿no? Y pues el paracetamol, ¿no? Podemos darle 10 miligramos kilo peso, podemos darle de 500 hasta 1000 miligramos, ¿no? 500 a 1 gramo de paracetamol, ¿no? Aislamiento, sí, ¿no? De contacto con el vector. No le damos aspirina, no le damos ibuprofeno, ni tampoco le damos antibióticos a la paciente, ¿no? Y estamos listos por si hubiera que referir a la paciente, ¿no? Por si hubiera la necesidad de referir, nosotros estamos atentos porque sabemos que en el tercer, cuarto día pueden existir complicaciones, ¿ya? ¿Por qué no damos aspirina y ibuprofeno? Por la posibilidad de sangrados, ¿no? De aumentar la posibilidad de ser ningún AINE, básicamente, le damos a la paciente. Solo paracetamol, ¿no? Dengue sin signos de alarma, básicamente se cura con agua y paracetamol. Si la paciente no se complica, es todo lo que va a necesitar. ¿Qué hacemos con la paciente con signos de alarma? Primero, ya no puede quedarse en un primer nivel de atención. Sí o sí tiene que irse a un segundo o incluso a un tercer. ¿Ya? Se la hidrata de forma endovenosa. Ya podemos utilizar algunas cristaloides como fisiológico JADMA, más o menos a 20 a 60 cc por kilo peso en 1 hora, lo que implica más o menos 3 soluciones por día, ¿ya? Los líquidos de mantenimiento, 120 ml kilogramo por día. Se hace la vigilancia clínica constante de esa paciente, ¿no? Generalmente son los internos que tienen que ir controlando a la paciente cada 2-3 horas para ver si no tiene riesgos de alteración de los signos vitales o algún tipo de sangrado. Se hacen los laboratorios 3 veces al día, especialmente durante los días más críticos. Hemoglobina, hematocrito y el recuento plaquetario cada 8 horas, ¿ya? Tenemos que vigilar la aparición de los signos de alarma. ¿Cuáles serían los signos de alarma? Ya hemos visto taquicardia, alteración de la presión diferencial, alteraciones del sensorio, que la paciente tenga alguna hemorragia de cualquier zona que nosotros veamos, ¿no? Tenemos que estar vigilando. Ya si fuera necesario se administra oxígeno. Si la paciente tuviera agitación, se puede utilizar sedación con fenobarbital solo en el tercer trimestre, ¿no? Tratando de evitar fármacos que puedan dar hepatotoxicidad, ¿ya? Dependiendo de la edad gestacional en la que esté ese bebé, esa paciente con su bebé, le hacemos una monitorización fetal de acuerdo a los protocolos, ¿no es cierto? Podemos hacerle un perfil biofísico, podemos hacerle un Doppler, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Le hacemos una ecografía obstétrica más Doppler si tenemos la disponibilidad en el hospital donde estemos. Igual le hacemos la maduración pulmonar solamente si ves que tu paciente se está complicando y el producto tiene menos de 34 semanas de gestación, ¿no? Si ves que hay cierta posibilidad de complicación y tiene menos de 34 semanas, es la única razón para que utilices corticoides, ¿no? Entonces utilizamos la betametarsona de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, ¿ya? Hacemos la uteroinhibición. Si mi paciente tiene menos de 35 o 34 semanas, está con amenaza de parto pretérmino, uteroinhibimos, ¿no? Si es que, o por lo menos hasta que podamos dar las dosis de maduración pulmonar, porque hay riesgo de que se complique mi paciente, entonces le maduro los pulmones y le uteroinhibo hasta que estos hayan afuera, ¿ya? Y reevaluamos la conducta si presenta una plaquetopenia menor de 180.000, ¿no? Si tu paciente en ese proceso, en los controles que le estás haciendo cada 8 horas, baja por debajo de 50.000,
Tal vez conviene a la paciente pasarlo a un lugar donde haya terapia intensiva materna, ¿no? Para que el manejo sea mucho más adecuado. Justamente, si tu paciente se complica más todavía, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿No? Una evaluación o reanimación cardiorrespiratoria más aporte de líquidos endovenosos, más o menos a 20 ml por kilogramo de peso en 15 a 30 minutos. Tu paciente está choqueándose, ¿no? Revaluamos la condición clínica de la paciente, sus signos vitales, el llenado capilar, el hematocrito, la diuresis, etc., para decidir la reducción progresiva de líquidos, ¿no? Si existe, porque tampoco nos podemos exceder con la cantidad de líquidos, ¿no? Si la paciente está con algo de mejoría, mantenemos las soluciones a 10 ml por kilogramo peso. Pero si tu paciente tiene persistencia del estado de choque, signos vitales inestables, un hematocrito muy elevado, nuevamente un bolo de cristaloides de 20 ml por kilogramo de peso en 30 a 60 minutos. ¿Ya? Si no hay mejoría y tu paciente sigue con presiones arteriales muy bajas y con taquicardia, podemos utilizar coloides, ¿no? 10 a 20 ml por kilogramo de peso en 30 a 60 minutos, ¿no? Si el hematocrito sigue, si nosotros normalmente tenemos un hematocrito alterado, pero en algún momento puede empezar a descender también y el paciente mantiene el estado de shock, que sigue con sus presiones arteriales bajas y taquicardia, pensamos que hay una hemorragia. No tenemos que pensar en una hemorragia y si no es visible probablemente sea una hemorragia digestiva. En ese caso, ¿no? Recién podemos pensar en una transfusión de glóbulos rojos, ¿no? Generalmente ese es el manejo que hacemos y generalmente estas pacientes ya tendrían que estar en terapia, ¿no? Manejados por un sistema multidisciplinario, no solamente por el ginecólogo. ¿Ya? Si tu paciente se sigue complicando, sigue habiendo los signos de shock, no hay mejoría, sigue habiendo plaquetopenia, tú como ginecólogo, ¿qué te toca? Evaluar tal vez si es mejor resolver el embarazo, o sea, terminar con la gestación, ¿no es cierto? Si sigue teniendo este problema, se hace reanimación cardiorrespiratoria, más aporte endovenoso de soluciones a 20 ml por kilogramo peso en 15 a 30 minutos. Ya, si hay hemorragias severas, uso de hemocomponentes, ¿no? Pero generalmente su uso debe ser bien justificado, ¿no? Porque no hay gran evidencia, por ejemplo, que se utilicen plaquetas, plasma fresco. No, normalmente, aunque veas las plaquetas bajas, si no hay signos de complicación de tu paciente, no deberías transfundir plaquetas. Solamente cuando tu paciente realmente tiene signos de una complicación severa, ¿no? Porque puede exacerbar la sobrecarga de fluidos, ¿no? Hay que tener algunas precauciones. Primero, corregir alteraciones de los factores de coagulación, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activada con transfusión de plasma fresco congelado a 10 ml por kilogramo peso hora. Luego continuar con 20 ml kilogramo de peso por 24 horas hasta la corrección de los valores laboratoriales. ¿Ya? Cuando hay una alteración del fibrinógeno, menos de 100, se puede transfundir crioprecipitados a una unidad por cada 10 kilos de peso, ¿no? Entonces, este es ya un manejo realmente en terapia intensiva, ¿no? Donde tenemos que basarnos en los valores de la paciente para pasar en los componentes si fueran necesarios, ¿no? Y como nosotros, como obstetras, ahí lo que tenemos que hacer definitivamente es probablemente terminar con la gestación, ¿no? Y ahí viene la pregunta a veces, ¿le hacemos un parto, le hacemos una cesárea? ¿Qué creen ustedes? La cesárea es la forma más fácil para nosotros de terminar la gestación, ¿no? Pero la literatura dice que la cesárea te puede complicar más todavía, ¿no? Te queda sangrar más, imagínate hacer una cesárea en una paciente con ¿no? Pero también si tu paciente ya está con inicio de parto y tú le conduces fácil, ¿no? Pero si tu paciente no está con inicio de parto hasta que empiece la conducción, la inducción y la conducción avance, también va a pasar el tiempo, ¿no? Entonces es una situación complicada. La literatura dice parto vaginal, porque en la cesárea tienes más riesgo de que tu paciente te sangre y no pare de cesárea. No es una complicación muy grave. ¿No? Entonces, ¿qué complicaciones tenemos en estas pacientes? ¿No? Podemos tener un compromiso hepático severo, podemos tener una afectación renal, una falla renal a consecuencia de la hipoperfusión, a consecuencia de las hemorragias, podemos tener su afectación neurológica o miocárdica, también a causa del edema que puede producir tanto en el miocardio como en el cerebro. Estas
pacientes sí tienen más posibilidades de tener un aborto o un óbito fetal, precisamente por la hipoperfusión que tienen estas pacientes con shock. Doctora, no ha cambiado, ¿verdad? Perfecto. ¿Ya? Riesgo también de parto prematuro, con más posibilidades de puedas tener un parto prematuro en estas pacientes, ¿no? O que esta paciente pueda tener un shock de tipo irreversible y que se produzca pues la muerte materna en la cesárea. ¿Ya? Entonces, eso es lo que no quisiéramos que ocurra, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que la mayor parte de las pacientes con dengue podamos darles de alta sin complicaciones, ¿no es cierto? Cuando nosotros damos de alta a estas pacientes, cuando ya no tengan los síntomas clínicos severos, ¿no? Cuando hayamos evaluado el estado general del producto y de la gestación, que esté bien su bebé, que no tenga ninguna alteración de perfusión, que la paciente pueda consumir y tolerar líquidos por vía oral y ya haya pasado su fase febril, etc. Ya podemos continuar el control prenatal del consumo de inserto, ¿no? Ahora, las pacientes que se han complicado, nos han dado dengue con signos de alarma o con shock, pero han salido de aquello con todo el apoyo que se haya dado, ¿cuándo les damos de alta? Cuando ya no tenga fiebre, por lo menos por 48 horas, y hay una mejoría evidente del cuadro clínico. Que el hematocrito haya estado estable por lo menos 3 días después de que la paciente se haya recuperado del shock y que el recuento plaquetario se encuentre en ascenso, ¿no? Por lo menos que esté más de 50.000, que no haya distrés respiratorio, que no haya derrame pleural o que no haya síntomas. No a las pacientes que se hayan podido recuperar de este shock por dengue, tenemos que esperar que sus laboratorios estén estables para poderles dar de alta. Por último, ¿qué recomendaciones tenemos que hacer a estas pacientes? ¿No? Definitivamente la parte más importante para las pacientes embarazadas en zonas endémicas es la educación, ¿no? Que sepan utilizar el agua de forma correcta, que cubran los recipientes, que no tengan aguas estancadas porque es donde se duplica más nuestro vector, ¿no? Es importante saber que la inmunidad va a tener esa paciente, pero solo para el serotipo que se ha infectado. Entonces, decirle a la paciente que no es que si se enfermó con dengue, no va a tener dengue nunca más, porque puede que lo pueda tener por otro serotipo también. Los hábitos saludables, ¿no? Como les decía, que guarden, que no tengan aguas estancadas, que laven bien las casas, que limpien, etc. Todas estas cosas nos ayudan. Que nuestra comunidad participe en campañas de control de vectores, más que todo en la época epidémica. Que la paciente haga su control prenatal, ¿no? Es muy importante, también podemos detectar y mejorar hasta sus defensas con vitaminas, etc. ¿No? Promoción de los establecimientos de salud, saber de que la paciente puede ir a un establecimiento de salud y va a tener las pruebas de forma gratuita, porque esto está incluido dentro de lo que es el SUS, el sistema de SUM. ¿Ya? Tenemos el control de la migración a las personas que viajan de zona endémica, ¿no? Saber que esas pacientes están viniendo de algún lugar que tiene que ser hospital, etc., durante el periodo que pueda ser transmisible la enfermedad, ¿no? Y si es que hay viajes en aviones, embarcaciones, transporte público, etc., se deberían aplicar los insecticidas, ¿no? Para evitar la complicación de estas pacientes que realizan viajes también, que están acompañadas de otra persona que puede estar viniendo de una zona endémica. ¿Ya? Y algunas consideraciones especiales en el embarazo. ¿Existe la transmisión vertical al feto? ¿Qué creen ustedes? En realidad dice que la posibilidad de transmisión vertical es menor del 0.2%. Es muy poca la posibilidad de que haya una transmisión de forma vertical. Ahora, cuando nace su bebé y le pica el mismo mosquito, es diferente, pero que haya pasado transplacentario es muy bueno. ¿Ya? La utilización de corticoides, ¿se utilizan o no se utilizan en la paciente con dengue? Solamente si hay indicación absoluta de maduración pulmonar. Ya después no utilizamos corticoides bajo ningún concepto, solamente si sabemos que ese bebé va a tener que nacer en las siguientes 48 horas. ¿Ya? Lo que les decía, parto cesáreo, utilizamos el parto o la cesárea, la literatura es muy tácita, me dice parto vaginal, ¿no? Claro, considerar en el momento en el que estés,
Porque la cesárea con pacientes con plaquetopenia y alteraciones de sangrado te produce una mayor pérdida sanguínea. En un parto vaginal pierdes hasta 500 ml de sangre, en una cesárea hasta 1000 ml de sangre. Entonces, sobre una paciente que ya está choqueada, es darle una complicación, ¿no? Hace poco se dio un caso de una cesárea en Perú, una paciente que le hicieron cesárea, un paciente con dengue, justamente. En la cesárea no pudieron parar esa. Debe ser de hace unos meses, en febrero o marzo, salió una paciente falleció en la cesárea, no se volvió nuevamente a salir por qué se le hizo cesárea en un paciente con dengue. No, como les digo, ya estando en el medio y no es tan fácil, porque una paciente sin inicio de parto tarda mucho en inducirse, no van a ser inmediatamente, ¿no? Pero lamentablemente pues a los médicos se nos juzga, se puede decir con datos además, en base a los protocolos, en base a lo que dice el protocolo. Y el protocolo dice que solamente se debe hacer cesárea cuando hay una indicación absoluta de cesárea, un embarazo pélvico, que sea una transverso, pero después debe ser sí o sí un parto vaginal. Ahora, sobre la transfusión de plaquetas, cuando nosotros vemos que las pacientes empiezan a tener un descenso de plaquetas, ¿transfundimos o no transfundimos plaquetas? No transfundimos plaquetas. Solamente si hubiera realmente un contexto de shock grave, como hemos visto, se transfunde a las plaquetas. Porque tú cuando controlas a la paciente vas a ver cómo va bajando sus plaquetas. No 120.000, 110.000, 80.000, a veces 60.000, y tú te preocupas. Dices, ¿qué voy a hacer? ¿Pasaré plaquetas a esta paciente? No, generalmente al cuarto o quinto día, la mayoría de las pacientes vuelve a recuperar su recuerdo. Entonces solamente se transfunde en un contexto de alta gravedad y en un contexto de terapia intensiva. Después no se transfunde plaquetas a las pacientes con dengue. ¿Ya? Y eso sería todo, doctores. No sé si tienen dudas, consultas. Es un tema nuevo, ¿no? Que incluso de ustedes es un tema nuevo de su temario, pero que me parece importante en relación a la epidemiología que estamos viviendo. No sé si tienen alguna duda.